Buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Vamos conectándonos. Buenos días, Lick. Hola, buenos días. Qué bueno que estamos reunidos. Bien, recuerden que este día ustedes van a enviar el mapa conceptual, que es la actividad que se programó previo al segundo parcial. Así que espero que todos cumplan con esa actividad, porque es muy importante para el segundo registro, para la nota de ustedes del segundo registro. Así que la herramienta tarea va a estar disponible a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche de este día, para que ustedes envíen en ese lapso sus mapas conceptuales. Recuerden que también esta actividad es en grupo. Bien, quizás un recordatorio. Por otra parte, también quisiera decirles que el próximo miércoles vamos a hacer la evaluación del segundo parcial, así que no van a haber clases, ¿sí?, ese día, sino que ustedes se van a dedicar a resolver ese examen, que yo lo voy a poner en el aula virtual a más tardar el lunes de la próxima semana. Va a estar ya el test, ¿sí? El test, y ustedes lo van a poder abrir el miércoles. Bueno, el día de ayer nos habíamos quedado con una idea bastante fundante con respecto al tema que nos tiene reunidos, que es el impacto de la pandemia COVID-19 en lo político. Licenciado, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Ajá. ¿Verdad que él ya cambió la diapositiva? Hoy solo son 13. Sí, es que en realidad hubo modificaciones, pero hasta donde llegamos ayer no ha habido ninguna modificación. Es que estaba viendo yo la de ayer, que como yo las suyas siempre las imprimo, ¿verdad? Ah, Entonces, hasta donde la revisé, hasta la diapositiva número 9, queda bien, pero ya de las 10 para abajo ya son otras. sí, sí. Porque como solo son 13 diapositivas las que usted ha puesto el día de hoy, o sea que solamente de esas que usted ha subido hoy, de ahí vamos a sacar el cuestionario. Correcto. Así que, bueno, si algo ocurre en sociología, que nada es acabado. Entonces, la realidad es inacabada. Entonces, es por eso que ustedes han encontrado ahí ciertas modificaciones. Pero el día de ayer, por ejemplo, ¿hasta qué idea llegamos, Zaira? Ya que usted me está, digamos, haciendo esa observación. ¿Me la podría decir, por favor? La verdad, Ligno, la verdad que no recuerdo muy bien, pero sí no las terminamos de ver todas, porque solo se vio Ah, en la primera clase y en la segunda, como prácticamente llegamos como a lo mucho creo que habíamos visto eran como unas 7, 8 diapositivas nada más, y faltaban un montón porque las ajá. diapositivas que usted subió ayer sí eran varias, eran como Sí, eran bastante, eran varias, 20, eran varias. Sí, eran varias, sí pero eran. ahora, sí,
por motivos del tiempo también hemos tenido que abreviar un poco. Sí, eran 24 diapositivas. Hemos tenido que abreviar, ¿verdad? Entonces vamos a concretar mucho más, que esto también es bueno. Eso es bueno para que ustedes también encuentren mayor, digamos, mayor comprensión. Bien, fíjense que el día de ayer, hablando de las diapositivas, considero que hay algo que no se aclaró y es algo que yo quizás se me escapó en cuanto a adquirir un compromiso. ¿Sí? Ven esta diapositiva, la están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Presupuesto fundamental, dice. Sí, licenciado. Va, ya lo vamos a... Bueno, esta. El día de ayer considero que tuvimos que habernos comprometido con una perspectiva. ¿Sí? Porque como lo dice la diapositiva, presupuesto fundamental, algo que nos va a permitir tener fundamento en el tiempo para poder explicar algo, para poder explicar un problema. ¿Sí? Mire, si algo de lo que ustedes deben de siempre tomar en cuenta y garantizar es tener presupuestos fundamentales de lo que ustedes hacen o dicen. ¿Sí? Si ustedes manejan un presupuesto fundamental, no les va a ir mal en cualquier, digamos, en cualquier disertación que ustedes hagan, en cualquier en cualquier tema que ustedes quieran desarrollar. Entonces ya, Zaira, pues, ¿nos podrían leer estas dos, perdón, esta diapositiva, por favor? Claro, licenciado. Bueno. Dice, presupuesto fundamental. Podemos hablar de dos perspectivas contrapuestas, los que argumentan que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad, y los que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. En este sentido, se recomienda no apartarse del bien cuando se puede y conviene y saber entrar en el mal cuando hay necesidad, realismo o cinismo político, lo cual resulta ser un dilema terrible. Gracias, Zaira. Ahora bien, yo inmediatamente le pregunto a usted, mire, ¿con cuál perspectiva se compromete? ¿Con cuál perspectiva usted tomaría partido? Va, así va. Si no es tan, digamos, directo lo que le estoy preguntando. ¿Con cuál perspectiva usted tomaría partido? O sea, está hablando de dos perspectivas contrapuestas. Esto es muy importante. No coinciden, ¿sí? Sino que al contrario, no coinciden en cuanto al modo de proceder. Eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Fíjense que la primera propuesta es la que argumenta que la política debe enfocarse al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad. Ojo, ese es el primer propósito, la primera perspectiva. Pero están también aquellos que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas. ¿Sí? Al diablo con la ética, dicen ellos, sino que de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar el poder. En este sentido, se recomienda no apartarse del bien. ¿Sí?
cuando se puede y conviene. Mire, eso es terrible. Eso es terrible. A mí me va a convenir, o sea que a mí me va a convenir. Me va a convenir el bien siempre y cuando me pueda yo aprovechar de ese bien. ¿Ah? Imagínense, imagínense qué argumentación más burda y peligrosa también, y peligrosa. Y sígueme, y saber entrar en el mal cuando hay necesidad. Eso todavía es más complicado y terrible también. O sea que mire, si yo a través del mal puedo obtener réditos, si yo a través del mal puedo obtener provecho, mire, bienvenido al mal. Mire, discúlpenme, pero en términos políticos, eso, eso es peligroso y sospechoso. Ojo con eso. Entonces yo esta mañana quiero que nos comprometamos con una perspectiva. Y por eso está ahí la pregunta, ¿realismo o cinismo político? ¿Vamos a ser realistas políticamente o vamos a ser cínicos políticamente? Ayer Pues hablaba, licenciado, sería que seamos realistas políticos. bienvenida, Sería lo Leticia. ideal. Eso sería lo ideal, dice Leticia. Es cierto, es cierto. Lamentablemente no es así, Leticia. ¿Sí? No es así, ¿verdad? O sea, que uno choca, lo ideal choca con lo real, ¿verdad? ¿Sí? Pero en esta clase nosotros podemos tener esa capacidad de comprometernos con una perspectiva. Y ya que usted, Leticia, acaba de entablar digamos, un razonamiento muy válido, ¿con cuál perspectiva se compromete? Bueno, yo personalmente podría ser por realismo, pero como usted dice, no hay cosas que son imposibles de lograr, entonces siento que la política es uno de los aspectos que siempre ha visto, no la política como algo que nos interese a todos, sino que partidariamente siempre ha visto el interés de algunos, ¿verdad? Correcto. Entonces, por ese interés de un grupo específico, no existe, no podría decirse que hay un realismo, sino que nos tendemos siempre al cinismo porque nos podemos valer de ese poder para complacer o satisfacer necesidades individuales. Ajá, entonces, pero no me ha dicho con qué perspectiva usted comulga. Bueno, yo me identifico con el realismo. Ah, realismo. Entonces, con usted comulga con una perspectiva que dice que la política debe enfocarse al logro al logro de propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad. Hasta ahí va. Exacto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Eso, Sí. si usted es realista, comulga con esa perspectiva. Y yo soy otro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quería esta mañana que quedara claro. No podemos estar comulgando con algo que va a provocar mal común, ¿sí? Como sería, pues, hombre, y ayer hablábamos, por ejemplo, de un presidente de la República que está preso. Ayer hablábamos. Leticia, usted estuvo ayer en la clase. ¿Estuvo No, en clase? licenciado, en internet. ¿Cómo? Sí, estuve en la primera parte, pero se me cayó el internet. Ah, entiendo. Bueno, ayer hablábamos, comentamos acerca de alguien que fue presidente de la República y que está preso. Y que está preso y que en una de sus, digamos, en el caso de él, se le ha comprobado que robó más de 361 millones de dólares al Estado salvadoreño en su gestión. ¿Va? Y yo ayer comentábamos de que cuántas escuelas pudieron haberse montado o construido, o un hospital bien montado, ¿sí? Que tuviéramos, si ese dinero hubiera sido orientado, hubiera sido
hubiera sido gastado correctamente. ¿Sí? A eso nos referimos, a lo correcto. Y por eso es que metemos a la ética. Porque la ética, yo no sé si están llevando filosofía, me imagino que sí, la van a llevar. La filosofía, ¿qué es la ética para la filosofía? Es aquella parte que se refiere a los compromisos de hacer lo correcto con los demás. Imagínense qué maravilloso es eso. Eso es extraordinario. Pero cuando alguien que tiene acceso a los recursos públicos y en vez de orientar correctamente esos recursos, lo orienta para otros fines, vale decir, fines individuales o elitistas también, ¿verdad? Porque ese es lo más complicado de la política, que hay individualismos grupales. O sea, el individualismo en política no veamos a solo una persona. Muchas veces nosotros cometemos el error de ver a la persona sola. Y en política, uno no es solo. Yo creo que la única forma de ser solo en política es cuando vas a ir a votar. Y ahí es la única forma. Es decir, porque ahí estás en una urna tapado, y ahí es donde emitís tu voto. Yo creo que es la única forma de ser individual. Pero de ahí no te puedes considerar tú solo o tú sola en política. Así que, por ejemplo, a un presidente no lo vean a él solo, vean lo que están también detrás de él, porque representa intereses colectivos, grupales, elitistas. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Que cuando nosotros optamos por desviar, por orientar incorrectamente recursos, entonces no vamos a estar por la vía de buscar propósitos éticos como la justicia, la igualdad y la libertad, que en la sociedad salvadoreña hoy por hoy no existen. Ojo con eso, no existen. Y por muchas razones. ¿Sí? Claro, no es motivo de esta clase estar hablando de por qué no hay justicia, por qué no hay igualdad. Puede haber otro momento para hablar de ello. Entonces, nosotros, desde una perspectiva sociológica, si usted quiere, sociológica y correcta, tenemos que comprometernos con la perspectiva de buscar bien común. ¿Sí? De buscar bien común. Y entonces buscar propósitos éticos como la justicia, la igualdad, la libertad. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, porque podemos caer, mire, sin quererlo, en el cinismo también, imagínense. Porque mire, esta es una trampa, mire lo que dice aquí, ¿ve? Dice, por aquí, los que sostienen que la legitimación del Estado no depende de consideraciones éticas. Y como dije yo anteriormente, entonces al diablo con la ética, sino de la habilidad para conquistar, mantener y aumentar poder. Ojo eso, ojo con eso. Conquistar, mantener y aumentar el poder. Y yo solo me acuerdo, por ejemplo, de las campañas políticas antes de las elecciones del 28 de febrero. Había un partido que decía hasta por quién votar, ¿sí? Hasta una letra estaba identificada. ¿Sí? Y ustedes bien saben a lo que me refiero. Incluso una letra que representaba a esa persona. ¿Sí? O sea que ya con un encargo de que la Asamblea Legislativa, en vez de ser el órgano en donde se deciden los destinos de un pueblo, iban a ser o convertir a la Asamblea
en un órgano del Estado a favor, ojo, a favor de un proyecto de poder. Y lo decían en la radio, lo decían en la televisión y lo decían en los periódicos. ¿Y eso qué se llama? ¿A qué se le llama eso? Aquí lo vamos a señalar. Cinismo. ¿Sí? Cinismo. Entonces, vean, de hoy en adelante, cuando planteemos las ideas, vamos a ir ya con un propósito, que es el de buscar justicia, igualdad y libertad. Claro, usted, ¿sí? Usted ya cuando sea enfermera, enfermero, licenciada o técnico o técnica, mire, allá usted. Porque como puede ser una maravilla que seamos inteligentes, libres y con capacidad de hacer el bien, es posible que en nuestra práctica decidamos hacer todo lo contrario. Así que yo quería, antes de seguir con las ideas que habíamos dejado maduradas ayer, decir esto. No sé si hay algún comentario, ¿sí? No sé si hay algún aporte de usted. ¿Sí? Está libre. Entonces, que ¿Sí? Sí, Leticia. Leticia puede... Decía el licenciado que entonces como grupo de clase nos vamos a identificar del lado de la ética. Vamos a partir desde ese punto de vista. Correcto. Porque si no, mejor que venga un vago de la política a darles clase. ¿Sí? Ya saben a quiénes me refiero. O sea, yo en realidad, yo como sociólogo no podría, digamos, comulgar con algo que va a producir, que va a producir daño. ¿Sí? Que va a producir daño. Que no va a procurar bien común, sino que mal común. Porque ese es el problema también, ¿verdad? Cuando hay mal común, es porque se está negando el bien común. Cuando el mal común prevalece, es porque los que tienen la capacidad de fomentar el bien común no lo hacen. Y estoy hablando en términos políticos. En términos políticos. Bueno, así quizás quedaríamos planteando esta situación. Bien. Estábamos el día de ayer planteando la idea esta de que el contexto histórico-social de la formación económica y social salvadoreña antes de la irrupción de la pandemia COVID-19. Así que es en esta idea que el día de ayer nos quedamos. ¿Sí? Zaira. Leticia, ¿por qué no nos lee, por favor? Vaya, dice, el contexto histórico-social de la formación económica y social salvadoreña antes de la irrupción de la pandemia COVID-19 venía configurando coyunturas que ya vislumbraban una inestabilidad política y una relación tirante entre el órgano ejecutivo o gobierno, Bukele, y el órgano legislativo, y estos dos conformando escenarios planteando requerimientos de inconstitucionalidad a la sala de lo constitucional del órgano judicial. Pero lo que importa en el presente análisis es destacar que la pandemia COVID-19 ha venido a poner en evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios del Sistema Nacional de Salud y el abandono en cuanto a recursos diversos, y que se puede constatar en el porcentaje orientado en el Producto Interno Bruto al rubro de salud, que apenas un 4%, así como el daño infligido e irreversible hoy por hoy al tejido económico y productivo
producto de decretar el cierre total de la economía y la promulgación de una cuarentena domiciliaria obligatoria, haciendo retroceder y contraer a la economía en menos 7,9%. Por todo lo anterior, cabe destacar el daño y las implicaciones colectivas precisamente a las clases populares y clases medias en cuanto al empleo e ingresos. Gracias, Leticia. Bueno, entonces, vean, Leticia nos acaba de leer todo el contexto. Si algo debemos de tener claro, que nosotros no podemos alejarnos del contexto cuando estamos razonando un planteamiento, ¿sí? Y ¿cuál es el planteamiento fundamental que hemos estado hablando? El compromiso ético que se tiene y que debe tener un político también, ¿sí? Entonces, lo que leyó Leticia resume prácticamente lo del año pasado, ¿sí? Y lo que va del año 2021. Imagínense qué capacidad tuvo la compañera para decirlo en un solo párrafo. Esto es lo que ha pasado desde el 2020 hasta el 2021, hoy 14 de abril, ¿sí? Entonces, debemos de tener claro pues que estamos en una situación muy complicada como país, como sociedad, como formación social. Porque si bien es cierto, ahorita la economía no está cerrada, pero sí, es como los vagones del tren, ¿va? ¿Sí? Los vagones de un tren a vapor, ¿va? No estoy hablando del tren bala. ¿Sí? Los vagones de un tren a vapor no, no empiezan a caminar rápidamente, ¿va? ¿Sí? Sino que empiezan a caminar lentamente para después llegar a una situación en la cual adquieren una velocidad, una velocidad permitida y óptima. Entonces, así está la economía también ahorita, ¿sí? Ahorita está la economía, como dije en una oportunidad, yo no sé si cuando hablábamos del económico, estamos como aquella persona que está tejiendo, que está tejiendo crochet de nuevo. O sea que nosotros hablamos de tejidos, ¿sí? En sociología se habla mucho de los tejidos, de los tejidos, de los tejidos humanos. Por ejemplo, un tejido social tan fundamental, ¿cuál sería? La familia, por ejemplo, ¿sí? La familia. La familia, por ejemplo, es el primer tejido social del cual nosotros, ustedes como enfermeras y enfermeros, yo como sociólogo, deberíamos de preocuparnos que estén bien conformados, ¿sí? Porque el tejido social llamado familia, si no está bien tejido, ¿sí? Hay problemas. ¿Y a qué me refiero cuando digo eso? Por ejemplo, cuando falta la mamá o falta el papá o los dos, ¿sí? O porque hay un hijo que se fue para los Estados Unidos y no saben de él, ¿sí? O porque el papá y la mamá viven en los Estados Unidos y les toca mandar el dinero a la abuela o al tío, etcétera, etcétera. Y los hijos no van a la escuela, no van a la universidad. Es complicado, entonces el tejido ahí se rompe. Entonces, eso es lo que Leticia nos estuvo también leyendo en este párrafo, ¿sí? Que la pandemia COVID vino a romper el tejido económico, por ejemplo, ¿sí? Lo rompió con esos, fíjense que bastaron 3 meses, sí, bastaron 3 meses para cerrarle en que se cerró la economía para retroceder, ¿sí? Para retroceder, ojo, 4 años, 4 años se han retrocedido. O sea que ahorita, en términos económicos, estamos como en los niveles del año 2016. Y esto cuando estuvimos hablando de lo político, de lo económico, pero y la incidencia del COVID, lo estuvimos también comentando bastante. Así que vean, pues estamos en una situación complicada.
Pero como estamos hablando de algo que en realidad no se habla correctamente, a eso quiero, eso es lo que yo quiero decir, que es lo político. Se habla, pero no se habla correctamente. Entonces estamos bien complicados, porque si es cierto, en los periódicos usted puede leerlo ahora, o en las noticias de ahora también, sí, o ver en la televisión, que hablan de la política, pero en realidad hablan correctamente de lo que es la política. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que no. Claro, hay excepciones. Acordémonos que así es lo humano. ¿Sí? Cuando algo no es correcto, podemos encontrar excepciones de lo correcto. ¿Sí? Pero así es lo humano. Pero no es la regla. No confundamos una excepción con lo que es la regla. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, este planteamiento también es necesario que lo aclaremos. ¿Sí? La salud, un problema político. No, yo no sé si ustedes se meten en internet y buscan el tema, no lo van a encontrar. Es bien difícil encontrar, ¿sí? Un tema, un problema. La salud visto como un problema político. Hoy, esta mañana, en nuestra clase, referente al impacto de la pandemia COVID-19 en lo político, tenemos que hablar de la salud como un problema político. ¿Sí? Así que vamos a pedirle a Rivera Peña, Sara, que nos lea esta diapositiva, por favor. Vaya, dice, ¿me escucha? Sí, la escucho. Ah, ok, dice, la salud, un problema político. Enfatizamos y hacemos hincapié en que la salud es un bien público y un derecho humano fundamental y que tiene que ver necesariamente con la búsqueda y el logro del bien común y que éste conlleva en su dinámica a una forma de relación y ejercicio del poder. Por lo anterior señalado es que la pandemia COVID-19 como problema para la salud pública del país adquiere Connotación. una connotación política, ya que las circunstancias históricos-sociales en las que se mueve como fenómeno biológico sanitario se deriva en una afección colectiva de la población en general y de los casos que se presentan como contagios puntuales. Ver portal gubernamental sobre el comportamiento de la pandemia. O sea, nosotros como ciudadanos debemos de ver ese portal. ¿Sí? Ese portal, ahí está en internet, no se pierde. Bien, ojo, fíjense que Sara nos acaba de leer algo muy importante. Porque usted puede preguntarse, bueno, ¿y esto de la salud, cómo es esto? Pues que la vamos a meter también en lo político. ¡Claro! Fíjense la idea planteada al principio de este párrafo. Enfatizamos y hacemos hincapié en que la salud es un bien público y un derecho humano fundamental. Entonces, ¿qué es un bien público? ¿Sí? ¿Qué es un bien público? ¿Cuál es la noción de bien público que nosotros tenemos? Miren, bueno, algo que me va a hacer bien a mí, algo que me va a ayudar a tener una vida más o menos normal, ¿sí? Y no solo a mí, sino que a toda una sociedad, sino que a toda una colectividad. Entonces, inmediatamente lo identifico como un bien público. ¿Sí? Ahora bien, ese bien público debe de rendir ciertos requisitos. ¿Sí? En primer lugar, un bien público debe de posibilitar la vida plena. La vida plena. Ojo, no a medias, sino que la vida plena.
Dos, un bien público debe ser un bien que me posibilite acceso a él, acceso libre, ¿sí? Acceso completo a ese bien público. ¿Sí? Entonces, el bien público como acceso, ¿sí?, a ese bien para mi satisfacción. En este caso, la salud. Cuando yo no tengo salud, debo de tener acceso a ese bien. Y no solo yo, sino que mi familia. Estoy hablando de mi esposa, mis hijos, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es un bien público. Y un tercer requisito, que debe ser suministrado, debe ser administrado por el Estado. En un primer término, porque puede ser también que haya un bien público que también lo ofrece la empresa privada. Ejemplo, la salud también. Ustedes bien saben de que el día de mañana, cuando ustedes sean enfermeros o enfermeras, pues, ustedes van a tener la capacidad de estar trabajando en la salud pública o en la salud privada. ¿Por qué? Porque tanto la salud puede ser ofrecida y ejercida por el Estado como también por la empresa privada. Y no hay problema. No hay mayor complicación. ¿Por qué? Bueno, sí, bueno. A mí no me da empacho que la salud privada exista, siempre y cuando yo tenga salud, la salud pública a mi disposición. Por ejemplo, un desempleado. Un desempleado no está cotizando al seguro social. ¿Sí? Ojo con eso. O no tiene capacidad para ir a pagar a un hospital privado. ¿Sí? Pero si él no tiene esa capacidad, entonces tiene que ir a buscar salud a un hospital público. Pero lo que importa es que ahí haya atención. Y no solo atención, sino que calidad. Calidad y calidez. ¿Cómo? Porque no es solo que exista el servicio. Mire, el problema de la salud es bien complicado, compañeros y compañeras, porque muchas veces se hace énfasis en que solo exista. ¿Sí? Y este país es experto en eso, en hablar de que existe el servicio. Pero ¿qué pasa? Existe, pero no funciona. ¿Sí? No funciona. Por ejemplo, yo no sé si ustedes si ahí ya cotizaron alguna vez en el Seguro Social o están cotizando, discúlpeme, pero por ejemplo, yo ya he tenido la experiencia y en el Seguro Social, imagínense, pagando, uno encuentra experiencias amargas. Por ejemplo, yo soy hipertenso. Una vez en el Seguro Social me dijeron, mire, fíjense que como a ustedes le dan Enalapril para su control mensual de la hipertensión, fíjense que Enalapril no hay Enalapril, así que la va a tener que comprar usted. Mire, pero si yo soy derechohabiente, yo pago. Sí, mire, entonces lo que va a hacer, cómprela y después va a tener que tramitar el reintegro. Oh, eso es lo que me dijeron. Entonces no funciona. ¿Sí? No funciona. Y ahora, si yo me hubiera ido, como dicen, a Caridad, ¿sí?, o sea, a los hospitales Rosales, que me hubieran dicho. ¿Sí? Como no hay, compra la voz. Y punto. Y ahí nos vemos, que te vaya bien. Entonces, no es solo que exista el servicio, sino que también funcione para que el bien público sea en verdad un bien que funcione para toda la gente. Estamos llegando al final del primer periodo. Nos vemos a las 11, ¿de acuerdo? Licenciado, Sí. Ya fíjese que nos vamos. Me dice a las 11. va, está bien.